Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es un gusto. Aida, muchas gracias por la invitación, colegaje. Se nos acaba de retirar el decano. Yo fui decano por varios años y yo sé lo que es eso, entonces no sé si felicitarlo o darle mi sentido pésame. En una universidad, y más una universidad tan grande como esta, pues más difícil. Como vieron, la experiencia es bastante amplia, ya está un poco desactualizada esa familia, ya vamos por los 30 años trabajando en la academia, pero llevo toda mi vida trabajando en temas de residuos. Mi padre fue pionero del reciclaje en Colombia, entonces eso lo llevo en la sangre. Y mi propuesta personal fue, bueno, tengo que estudiar sobre esto, volverme, como dicen los jóvenes ahora, un duro. No sé si, ¿cómo hacemos para pasar las... aquí está. Los años. Ni medio de cerca ni medio de lejos. De la derecha. Bueno, a mí me gusta mucho moverme y ser como interactivo en estas charlas. Esto no es una conferencia magistral, no es una clase académica, sino un intercambio de saberes. Yo soy de los que pienso que un profesor debe ser un coaching, no como eran nuestros antiguos profesores que eran con el libro, el último libro que nadie tenía acceso debajo del brazo y uno no podía ni hablar con ellos, aquí parado y silencio total. Tenía profesores que lo sacaban de clases por el ruido del esfero, lo sacaban de clase, por eso. Entonces, ahora, ¿dónde tengo el indicador? No sé de acá. Okay. Algo que esto lo escribimos hace mucho tiempo con mi hija mayor en el colegio. Yo tengo que hacer un trabajo de lo que tú sabes. Y entonces la dejé que cosechara de su propio recurso y escribió esto. Hoy en día pues es una excelente profesional, vive en Canadá, trabaja en emprendimiento e innovación, gestión socioambiental, pero de entrada me puso a pensar, basuras y desechos, residuos y contaminación, es el producto de nuestra civilización. Entonces, con eso yo ya quedé más que tocado cuando lo planteó y dije, bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Y esto fue hace unos 25 años tal vez, y empezamos entonces a hacer bastantes análisis. 10 años después, creamos el semillero de investigación en la Facultad de Ciencias Ambientales. Colegas de ustedes nos ayudaron mucho para crear esa facultad, y el primer semillero se llamó Residuos Recursos. Estamos hablando de hace 15 años, cuando basura seguía siendo basura. Y entonces mi director, mi líder del grupo de investigación, yo insistía en residuos, decía, no, me falta algo, eso no, residuos, entonces se puso a reflexionar. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero me da pena con ustedes, de pronto me van a alargar un poquito. Me decía, en la naturaleza no hay basura. Entonces empezamos a pensar si tienen razón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los residuos tienen que ser recursos. Pensemos que en la naturaleza todo se recircula con materia o energía, ¿cierto? Entonces, de ahí salió esa aproximación al semillero de investigación residuos recursos, y académicamente nació todo el proceso en ese momento. Bueno, nuestro país, algunos datos, cifras importantes, 12 millones de toneladas al año, ¿cierto? Pero de una vez aterrizo aquí a la gestión de postconsumo, y me pregunto y les pregunto, no para que me contesten, sino para que reflexionen. ¿Sabemos lo que es postconsumo? ¿Sabemos lo que es postindustrial? Imagínense que no estamos trabajando ahorita con los actuales miembros del semillero, que son becados. Tenemos la fortuna en la universidad que, como es acreditada, tenemos un programa de Bogotá, Jóvenes a la U, que beca a estudiantes, y ellos estudian la tecnología nuestra y llegan a mi curso a pagar, entre comillas, su voluntariado para hacer extensión con temas de residuos. Entonces los mando a las comunidades, todos jóvenes de comunidades muy vulnerables, muy pobres de Bogotá, y uno da por descontado que entendemos que es un residuo orgánico. Seguramente si yo pregunto aquí, levanten la mano los que saben lo que es un residuo orgánico, pues la levantan, ¿cierto? Pero resulta que en la comunidad empiezan a trabajar
Dicen los chicos, la gente no sabe qué es un residuo orgánico. ¿Cómo así? No saben. Toca empezar a explicarles qué es el que se pudre. Vengo a descubrirlo después de 30 años de estar trabajando en esto. Bueno, pues entonces a eso me refiero, que es un residuo postconsumo. El postindustrial, pues todo el proceso industrial de producción, de empaques, embalajes, celulares, todo esto, ¿cierto? Postindustria. Pero el postconsumo es después de que yo me comí las papitas, me tomé el yogur, usé el agroquímico y queda de base el empaque. Ok, listo. Solamente como para, muy seguramente ustedes lo sabían, pero me gusta recordar. ¿Qué son los residuos postconsumo? Los residuos postconsumo se definen como residuos resultantes del uso de productos, aparatos o bienes una vez se dañen o no se puedan usar más, siendo desechados por consumidores, lo dice el Ministerio en el 2021 y en la nueva política de residuos peligrosos. Ok, desechados. ¿Qué es un desecho? Yo creo que estamos usando términos mal usados en las políticas. Si ustedes recuerdan una época que en Colombia habían desechables en las calles y había fusil sanitario para los desechables en las calles. Toda esa historia la tenemos nosotros. Acaban de publicar un libro, La historia de la basura en Bogotá, ahorita en la Feria del Libro. Vieron lo interesante que es recorrer, echar para atrás, como les digo yo, 50 años de mi vida, 60 años ya, porque yo nací encima de un bulto de papel cartón. Lo primero que me acuerdo yo de estar miqueando encima en una bodega resulta. Bueno, Red Verde nos acaban de hablar. No fue coincidencia, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros lo teníamos arreglado. Y aquí algo de la historia de cómo ha trasegado este tema históricamente en documentos, hasta llegar a este último que es la actual política de RESPEL. Y entonces, ¿qué son los RESPEL? Que me dijeron, hable de postconsumo RESPEL. Ok, claro, es lo que nos reúne. Pero ¿qué pasa con el postconsumo total? Después al final haré un análisis. Entonces, ¿qué es un RESPEL? Y hay una memotecnia muy importante que es aquellos residuos que por sus condiciones son explosivos, reactivos, inflamables, infecciosos, radioactivos. Entonces, pues uno fácilmente de pronto haciendo un escrito lo puedes resolver, pero ya entrando al detalle se van a dar cuenta, y estas las paso rápido porque si no se me da mucho tiempo. Esto está en las páginas del ministerio. Y bueno, que voy a cambiar a un discurso académico, algo que sea más gráfico. Pues empecé a buscar y encontré un montón de información que nunca se le ocurre a uno visitar, y hay esfuerzos institucionales para que la gente entienda y para que conozca. Entonces todo esto aquí habla de las líneas generales, las líneas estratégicas, cuáles son los hitos de la política de gestión de residuos y hacia dónde va la política del 22 al 2030, y si quieren ahí está ese link donde se pueden detener y buscarlo fácilmente. Miren cómo son las cosas, ahora los muchachos son súper hábiles. Ayer estábamos con un grupo de ingeniería agronómica, les dije comparemos el PIGA del jardín botánico actual con el PIGA anterior, pero es que no tengo el documento, yo no lo he encontrado. Y entonces en 5 minutos yo lo encontraron. Profe, aquí lo tengo. Socialicémoslo, ¿sí? Socialicémoslo. Contexto normativo internacional, entonces me pidieron que hablara un poco, legislación, corrientes, eso es un poco denso y harto. Yo no soy ni mucho menos abogado, pero en este tema le toca volverse leguleyo, entonces entender todo lo que pasa. ¿De dónde viene esto internacionalmente? De pronto Carlos Manuel ahora hará precisiones, con todo derecho podrá corregirme cosas que no estén correctas, pero bueno, desde que yo sé el tema del convenio de Basilea, que me interesó mucho desde el principio porque es el control de movimientos transfronterizos de residuos, y resulta que en muchísimos años también una organización importante de reciclaje que había en el país fue llamada por la ciudad de Nueva York. ¿Para qué? Oiga, recibamos unas barcazas
de basura y le pagamos $1 por tonelada. ¡Qué negociazo! Entonces hubo una delegación colombiana que fue allá a mirar, habían 250 barcazas en la bahía, en los ríos y demás, no sabían qué hacer con esa basura y pagaban $1. Entonces empezó a movilizarse acá, eso es historia patria. Todos, bueno, pues que llevémoslo al desierto, a la Guajira, empecemos a llevar eso. Con la segunda barcaza hubo un escándalo de más. Así como hubo el escándalo de las baterías, ¿se acuerdan? Por ahí una administración de una política anterior, baterías de plomo ácido, de carros, que entraron al país y después se legalizaron. Bueno. Protocolos de responsabilidad y indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos. Después el de Montreal, que un científico mexicano fue el que descubrió eso y como era latino nadie le creyó. Duró 10 años demostrando que sí, que la capa de ozono estaba deteriorándose, hasta que después le dieron el premio Nobel de Química con su equipo de trabajo, como 15 años después, 87-88, y después viene la docena sucia, que no era docena, eran 14 y hoy son 21. ¿Sí? Dentro de ellos el DDT prohibido y algunos de los que son aquí juiciosos leyeron alguna vez la primavera silenciosa, ¿sí? De la doctora, ahora se me olvidó el nombre, Rachel Carson, gracias, sí, ahí ella demostró que el DDT mataba a los pajaritos y por eso la primavera era silenciosa. Y entonces en últimas, ¿qué ha pasado? Acá, convenio Minamata. Curiosamente, hay que flagelar nosotros. Ayer estamos en parte de la Feria de la Ciencia en la universidad y entonces están todos los seminarios de investigación. Me encuentro con un profesor de química amigo y estaba mostrando todos los que trabajaban. Y entonces le pregunto yo, oiga, hermano, ustedes trabajan con minerales pesados, ustedes saben, y Minamata se queda mirando así. ¿Minamata? ¿Qué es eso? ¿Se no conoce el protocolo? No, cuéntame. Pues hombre, Colombia es uno de los países más afectados por mercurio, por la minería de oro. Ah, sí, eso sí lo sabía yo, pero no sabía lo que tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo hacemos para que fluya la información no solamente todos, sino donde debe estar? Difícil. Conocer los postconsumo, bueno, aquí desafortunadamente pues me quedaron montadas, pero el tema de las llantas usadas, del caucho, también hace rato hemos venido tratando de incursionar, analizar qué se puede hacer, y la normativa ambiental como encuentra la reglamentación en materia ambiental nuestro buscador jurídico del ambiente. Si quieren, hay muchas fuentes, es que desafortunadamente eso es lo que pasa, tenemos demasiadas fuentes de información totalmente desarticuladas. Hay un esfuerzo con el Ministerio de Ambiente de crear el Big Data de economía circular. De hecho, el DANE ya tiene informes y reportes de economía circular, pero sigue habiendo una desarticulación tenaz en información. Entonces, bueno, las corrientes, aquí hay, si ustedes se dan cuenta quedó mal, no sé por qué no se reflejan, pero entonces envases de plaguicidas, medicamentos, baterías, pilas, llantas y los RAE, ¿sí? Todo con sus decretos y reglamentación adecuada. Sin embargo, y esto lo tenemos en varios puntos ecológicos de la universidad. Entonces dije yo ayer, pues voy a hacer un recorrido y voy a tomar unas fotos para mostrar cómo tenemos. Por resulta que no era la Feria de la Ciencia, quitaron todo ayer, ¿cierto? Lo removieron. Resumen normativo, tengo que agradecerle a algunos colegas amigos de los ministerios y las que me facilitan información. Algunos de ellos son profesores en nuestra maestría en gerencia y gestión de residuos sólidos, entonces por eso tenemos un buen colegaje. De hecho, una estudiante de la maestría está en ANLA y es la que tiene que hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas, y yo le pedí el favor, ¿tiene informes? Eso es información pública, ¿cierto? Sí, pero no, pero nada. Entonces, en este link puede conseguir, darle vueltas a los links, no sé si es que no sé buscar, pero no encontré, no me detengo acá porque si hay algo harto, y me quedan 10 minutos y no voy a el cuarto diapositivo. Es eso, entonces voy a pasar rapidísimo porque esto les queda, eso lo pueden consultar norma a norma. Aquí no se trata de hacer un estudio, no estamos en un curso legal, estuviéramos en la universidad
en las universidades que se dedican a eso, que hacen esos foros y demás sobre normas y leyes es otra cosa, pero aquí lo que queremos es hacer un análisis no tanto académico, sino muy realista de qué es lo que pasa con todo eso. Legislación normativa, como les mostraba, entonces desde el convenio Basilea, Montreal, Estocolmo, no me quedó actualizada, y aquí hace falta en Dinamarca entonces, los decretos normativos más importantes, pero mucha gente se pregunta a mí qué estamos haciendo. Bueno, el grupo retorna hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de tener estudiantes en servicio social universitario trabajando con el grupo. Ahí, no sé si conozcan, no nos da tiempo, pero les dejo el link. La Liga Retorna. ¿Alguien ha oído hablar de la Liga Retorna? Levanten la mano los que han oído hablar de la Liga Retorna, por favor. Ni el 10%, ¿sí? ¿Sigue como ¿qué más de triste? Todos los esfuerzos, ¿cuánto costó? Es bellísimo ver eso. Yo tengo la fortuna de viajar por toda América Latina como coordinador del consorcio y muestro todas estas expectativas y cantos así como, uy, en el país, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey en el país. Nosotros somos los líderes en Latinoamérica, de verdad, créanselo, creámoslo. Pero estamos lejos de lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces los invito a que vean la Liga Retorna, les dejo por ahí. Es una historieta muy interesante. Y los personajes, no sé si alguna vez los han traído aquí a Pereira. Bueno, esos personajes no se le olvidan a un niño ni loco, a un joven no se le olvidan, los gozan, ¿cierto? Bueno, programa postconsumo, no me va a detener, voy a llevar por acá. Este es un punto ecológico que hay ahora que se usa mucho en las grandes superficies. Pero como se lo decía yo a un buen amigo que tenemos ahí, subalterno de Carlos, fue alumno mío hace muchos años, dijo, esto tiene un problema buenísimo, pero si usted no educa y no le hace seguimiento, aquí lo que es luminarias uno ahí mira y encuentra los envases, encuentra cosas de yogur, ¿sí? Todo entremezclado, pero vea, es que ahí dice, está pintado, porque la gente no lo cumple. Es un tema ya de psicología, por ahí Sena está haciendo estudios en psicología ambiental a ver qué es lo que pasa, que no somos capaces ni siquiera de cumplir los 3 contenedores en nuestras casas en Colombia, de acuerdo a la norma, que entre otras cosas en el aeropuerto El Dorado, no sé si se han dado cuenta, no coincide ese código de colores, porque son diferentes los colores. Un día me pregunté, y entonces, como yo soy bastante molestoso con eso, fui a la gerencia y puse un reclamo, oiga, esto no coincide con el código de colores, y me respondieron por los 3 días, señor, tal vez es por ignorancia suya, es que nosotros somos un aeropuerto internacional, nos toca cumplir el código de colores internacional. ¿Ah? Llego a México y hay otros colores. Va uno a Panamá y ese sí es bien tropical, naranja, ¿sabes? Carlos decía el otro día en una conferencia que nos encontramos, es que uno llega a Alemania y no sé dónde poner esto. Si hace muchos años yo tuve una experiencia un poco amarga en Alemania con un empaque plástico. Y ahora que aparece el tema plástico. En algún momento les podré contar esa anécdota, pero fue tenaz. Fue un oso terrible en un supermercado porque estaban se los voy a contar, estaban las dos bolsas, la de papel y la de plástico. Yo en práctico, eso hace 25 o 30 años. Cogí la de plástico, empaqué y me fui saliendo cuando me para el celador, esos escandalosas vacías alemanas. ¿Qué pasó? Después tuve que traer un traductor inglés y decirme, señor, usted cogió la de plástico, ha debido pagar. Y no la pagó. La ignorancia es atrevida, pero eso no me salvó de una multa. Bueno, el COMPES 3874 para la gestión, entonces ya nos dice economía circular. Y veo por lo que nos contaron ahorita rápidamente que la economía circular está siendo tomada en serio con todo este tema de los residuos peligrosos. Esta gráfica la puse solamente para una cosa, que miremos acá, generados industriales, consumo en hogares, es otra cosa que yo no tenía tan claro hasta que hicimos un estudio de la maestría sobre
precisamente residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde la perspectiva del consumidor. Nuestra maestrante fue la primera que se graduó, hizo un estudio, y un profesor, colega mío de la Universidad de Medellín, que es doctorado en temas de sostenibilidad, fue el que dirigió eso. Entonces, tiramos el balón al otro lado. Ya no es el mercadeo y la visualización de sostenibilidad desde la producción, sino nosotros como consumidores. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos ve el productor a nosotros como consumidor? Y no en el tema de explotar el mercado, sino ¿qué está pasando? Y encontramos una serie de situaciones bien particulares. Y la irresponsabilidad que tenemos todos como consumidores es impresionante. Y más con este tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Piensen ustedes solamente cuántos celulares tienen en su guardados ahí por dentro un cajón. ¿Sí? ¿Cuántos celulares han cambiado? ¿Quién cambia el celular cada 6 meses porque es que el iPad y no sé qué, y el cuento y el color? Yo le cambio la carcasa. Ya, a mí me dicen mis hijas, papá, pero es que usted todavía tiene flecha. No, flecha era algo que tenía hace 15 años. Este me funciona para todo lo que necesito. Uy, pero es que eso tan serio, ¿no? Hasta que funcione, pues debo tratar de usarlo. Bueno, esto también lo va a pasar rápido, solamente es como para pensar cómo está distribuido el tema y qué se hace con los residuos. Acá vemos, entre todos estos, como lo decía la colega de Red Verde, en nuestras casas tenemos cantidades de residuos peligrosos, postconsumo, somos conscientes de eso. Y la norma nacional no nos ayuda, verde, blanco y negro. ¿Y qué hago yo con todos los peligrosos? ¿Quién me ayuda con eso? Si no son capaces, no somos capaces de hacer una recolección selectiva de lo orgánico, mucho menos de lo otro. ¿Y será que yo tengo mi responsabilidad para llevar cada uno de esos? Si yo la mano de contenedores que veo que les mostró ahorita en la gran después, ¿yo lo llevo? Yo trato de hacer el ejercicio. En la universidad tratamos de que hayan sitios de colecta. Bueno, esta no quedó tampoco clara, se ve muy fea, pero era para que miráramos esto. Otro tipo de residuos. Claro, ya el componente son los orgánicos, que es lo que llevan los residuos sanitarios, que entre otras cosas hay que ponerlos a dieta en Colombia. ¿Y cómo los ponemos a dieta? Esa es una propuesta, una idea y algo que cogió otra de nuestras estudiantes de maestría la llevó a la UAS, hoy en día es caballito de batalla de la UAS. Nosotros la adoptamos para Colombia, desde la red colombiana, poner a dieta los residuos sanitarios, y el consorcio lo adoptó para toda América Latina, poner a dieta los residuos sanitarios de América Latina y el Caribe. ¿Cómo? Cualquiera puede entender ese concepto, se me acaba el tiempo. Cualquiera puede entender ese concepto. Tan pronto llegó esta niña con esa idea, yo quedé en éxtasis. Uy, 50 años pensando cómo. Y esta es la frase. ¿Sí? Va a pasar esta también. Bueno, aquí hay un tema interesante, y es ¿qué pasa? ¿Cuánto estamos recuperando? Más o menos 10, 15, 17, el DANE dice otra cosa, ¿no? Que es el 12, yo nunca he podido saber exactamente qué es y difícil de determinar, pero entonces el marco legal, desde atrás, muy atrás, desde el decreto ley 2811, en esa época se hablaba de desperdicios. Pero en este marco más se trabajaban los residuos desde lo sanitario y no desde lo ambiental, hoy cambió totalmente. Fíjense que los primeros programas, y por eso yo estudié zootecnia, yo no estudié ingenierías porque era ingeniería sanitaria, y yo debería haber estudiado eso porque estaba con residuos, y no, yo no voy a ser sanitaria, voy a estar metido con las aguas residuales, ese no es mi tema, ¿sí? Hoy en día, ya inclusive lo sanitario que va atrás es ingeniería ambiental. Del servicio de aseo, entonces alguien lo decía ahora, ¿cómo hacemos para hacer una integralidad? Que no sea por un lado los residuos peligrosos, los especiales, ¿cierto? Sino todo, una integralidad, y entonces el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos habla de gestión sostenible, integral y sostenible de residuos. ¿Por qué sostenible? Porque los residuos son recursos y esos recursos son renovables porque nunca se van a acabar. Nunca vamos a poder acabar los residuos. Bueno, es poco legible, entonces no la paremos, pero acá sí. COMPES 3874, Política Nacional, y ¿de dónde viene esto? De la Política de Producción y Consumo Sostenible, y se me acabó. Voy para el final, entonces, la Estrategia Nacional. Bueno, esto es lo que les decía. Los invito a que vean este video tan bello, pues. En la Liga retorna, estos son los personajes,
¿sí? Me encanta y lo publico donde vaya, porque de alguna manera pudimos aportar ahí con nuestros estudiantes que dieron ideas para eso. Otra fuente de información, ya les aseguro que ya va a terminar. Antigua. Entonces uno empieza a mirar y como cada administración, cada presidencia, cada ministro y ministra, llega y cambia todo, uno de pronto borra, se desapareció. Pero por ahí quedan vestigios, entonces usted encuentra acá en estos programas de postconsumo, si usted pincha, antigua, esta no está a la vista, empieza aquí, recoja la información histórica de los programas, pero aquí es donde veo el problema, lo que les digo, en casa, si bien lo hacemos, entonces separamos los reciclables, los orgánicos, los que deberían al sanitario, y entonces no te preocupes que tenía el pie para atrás. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo hacemos la corriente? Nos hablan de los aceites usados. Intestinamente tenemos una lucha con el sistema ambiental de la universidad porque no hemos sido capaces de definir si colectamos o no los aceites usados, no los de la cafetería, no, de llevarlos de nuestras casas hasta allá, ¿sí? Bueno, en el sentido del aprovechamiento y tratamiento no me detengo, pero se los dejo para que lo piensen. Y aquí hay algunas noticias que salen, ¿sí? Fíjense de los informes de gestión de la ANLA, lo que les decía. Ahora termina, ¿qué pasa? La ANLA validó la disposición de aproximadamente 219 toneladas de medicamentos vencidos en el 2023. Única noticia que conseguí en la página de la ANLA, libre de consulta. Y es, supuestamente, información pública, y entonces el tratado escaso porque lo firmamos. Y el ministerio fue el que más empujó eso. Recomendaciones. Y ya, aquí estoy terminando. Esto es recogido en muchos procesos. Hay que articular los subsistemas y concertar los intereses gremiales y particulares. Y en eso, con todo respeto, lo va a decir, pero la ANDI ya ha cerrado el compás. O sea, no, es que hay que tener cuidado, yo entiendo que hay que tener cuidado. Hace algunos años, un grupo, una organización de reciclables nos llamó, hicimos un diplomado para ellos, para ver cómo debían manejar, porque quieras o no, ellos le meten la mano a todo este tipo de residuos. Se la meten y trabajan con estos residuos. Lo único que logramos fue concertar con un gestor autorizado y esas organizaciones de reciclables para que lo trabajaran de una manera un poco más, ¿qué les digo yo?, transparente. Diseñar una ley integral de gestión integral sostenible de residuos sólidos, no sé si ustedes saben, hay en curso 4 leyes, pero lo que hemos intervenido es llevar un grupo interacadémico, interinstitucional, es que sea una, y que realmente sea una ley integral. Vamos a ver si se logra, estamos en ese logro, ahorita que no interesa nada más que la salud, que las pensiones y demás, está paralizado, pero ojalá le paren bolas. PEJIS de tercera generación es nuestra apuesta. Me imagino que saben lo que son los PEJIS, pero por si no, planes de gestión integral de residuos sólidos. Discusión que tuvimos hace unos días con la gente del ministerio. No, pero es que, ¿cómo se les ocurre que los PEJIS no manejan los residuos peligrosos? No, lo sabemos. Ahí no hay integralidad. ¿Y quién paga el pato? Señor director, los alcaldes. Tiene que dar cuenta de todo. Pero entonces segregue, disocie, porque disocia y es muy complejo. Y entonces, ¿qué es eso de tercera generación? Economía circular local distribuida, es decir, in situ, y que haya la integralidad, incorporar con reales acciones afirmativas los actores de la cadena del reciclaje, y no son solamente los recicladores de oficios organizados. ¿Qué pasa con los gestores, las empresas? Pero como la lucha es una lucha de clases, ¿sí?, de pueblo, como ahora ven, resulta que nosotros también somos pueblo, ¿cierto? Los empresarios son pueblo, son comunidad. Nuevo paradigma, residuos, recursos renovables, como les decía. Programa basura cero que está en un solo artículo, no saben qué es eso, el gobierno no sabe qué es el programa basura cero. ¿Sí? Claro, ¿tú sabes qué pasó en Bogotá? Yo llamo eso Bogotá basurero. Cuando llegó Bogotá basura cero a Bogotá, fue Bogotá basurero, que fue terrible, pero bueno, ahí estamos tratando de aportarle a los superservicios, a algo que se llama el Superlab académico, y entonces aquí hay una situación, it's not waste until we say it is.
¿Qué significa eso? No es basura hasta que yo defina que es basura. Ya aquí, cascadas hacia la economía circular y finalmente, ¿cómo quiero eso? Conclusiones, ¿cómo lo queremos? Eso depende de nosotros. Reciclo, la economía lo agradece, la naturaleza también. Muchísimas gracias, muy amables.